Noticias en el deporte y no entendemos bien por qué, aunque celebramos mucho que así sea. Ahora, lo importante es esta siembra, convertirla en cosecha. Y la primera es Panamericanos Juveniles de Cali. Mucha gente que oyó Panamericanos de Cali, no tenía claro que eran Panamericanos Juveniles. Y perdí la cuenta de medallas de oro hasta que tuvimos 15. Creo que quedamos en sexto o séptimo puesto. Esta no es mi especialidad, sí la del ministro. Pero quiero dos precisiones ahí. ¿A qué se debe el éxito y cómo vamos a hacer para que eso sea una proyección a los Olímpicos? Estuviste muy cerca de los datos reales, Carlos. Son 15 medallas de oro, son 53 medallas en total, 168 deportistas ecuatorianos que nos representaron a los 17 millones y medio de ecuatorianos en esos Juegos Panamericanos Juveniles en Cali. Y además representa la primera competencia de lo que se llama el ciclo olímpico, un ciclo que termina en los Juegos Olímpicos de París en el año 2024. Ecuador es un país que ha demostrado estar para cosas grandes, no solo para participar, sino para ganar. Y en estos Juegos Panamericanos tuvimos a grandes figuras del deporte ecuatoriano que incluso estuvieron ya en los Juegos Olímpicos de Tokio. Por ejemplo, Lucía Yepes, tú la conoces, luchadora, campeona mundial. Por ejemplo, David Hurtado, marchista, ganó medalla de oro también en estos Juegos Panamericanos. Podemos hablar de Glenda Morejón, marchista, marcha, 20 también. kilómetros, Ánica Delgado, natación. ¿Qué ganó Ánica? Ganó una medalla de plata y una de bronce. Bien. Ahora, la sorpresa para mí es la que ganó en 100 metros planos y 200 metros planos. ¿Anaí Rodríguez? No, Anaí... ¿Anaí? Se me acaba de ir. Sí, Anaí... Bueno, Anaí. Anaí ganó... ¿17 años? La medalla, sí. Y ella también estuvo en Juegos Olímpicos en la posta de 4x400. Anaí Suárez. Gracias. Oro. Ese es su apellido. Estuvo en la posta. Estuvo en Tokio en la posta. Tú recuerdas que estaban un equipo ecuatoriano de 4 mujeres. Ella era parte de este equipo. Y sin lugar a dudas tiene gran proyección para todo lo que se viene. ¿A qué se debe ese éxito? Que desde luego no es a su gestión, algo habrá apuntalado usted tiene apenas 6 meses. ¿Eso es el resultado de qué? Bueno, es el resultado de un trabajo constante en las bases. El deporte no se hace de un día para otro, el deporte se lo trabaja año tras año, de una inversión importante en deporte, hay que decirlo. ¿Trabajo constante de quién? ¿Quién hizo ese trabajo en las bases? Es todo un sistema, Carlos, el que trabaja por el deporte ecuatoriano. La cabeza, el paraguas está a cargo del Ministerio del Deporte, que es el ente rector, pero hay otras instancias que trabajan, las federaciones, el Comité Olímpico, incluso más abajo están las federaciones provinciales. Pero eso funciona, por lo visto, en atletismo. Somos una potencia ya en atletismo. ¿Cuál es el milagro, la magia? Porque en atletismo tanto éxito. Mira, yo diría que en varios deportes somos... Pesas también nos fue bien, ¿verdad? Pesas ganamos 2 medallas en hombres y mujeres, con Iván Escudero en hombres y con Bella Paredes, guayaquileña, en mujeres. Somos potencia en pesas. ¿Qué mejor que nombrar a Neisida Gómez o a Tamara Salazar? Correcto. Somos potencia en ciclismo de ruta. Con el ejemplo de Richard Carapaz, tuvimos también un medallista de plata en el ciclismo de ruta. Somos potencia en atletismo y en marcha, que si bien son de una misma disciplina hay que separarlas. Y somos potencia también en deportes que no llegan a Juegos Olímpicos, pero que sí son parte de algunos eventos del ciclo olímpico, como por ejemplo patinaje. Ganamos también muchas medallas ahí. Tenemos una campeona mundial en patinaje, recientemente obtenido ese título, así que... ¿Es patinaje artístico? No, patinaje de velocidad. ¿Ese que se hace sobre ruedas? Sobre ruedas, en una pista que es como un óvalo. Ya, son esos patines que son una sola línea vertical y 3 rueditas. Exactamente. Ya, no son los de mi época, son 2 adelante y 2 atrás. No. Ya no se corren esos patines. Tenía eso de chiquita. Hace mucho tiempo. Ya no existen, ya no los producen. Primera viejeada del día. ¿No se competían con esos o sí? Antes. Claro, antes se competían y sobre todo en patinaje artístico. En patinaje artístico sí, claro. Ok, ya, ahora la segunda parte de la pregunta. Chuza, le han hecho una buena siembra a usted. ¿Qué va a hacer para la cosecha? Mira, todo esto obedece a un programa de alto rendimiento que ya lleva muchos años trabajándose en el país, pero que siempre puede mejorar. Nosotros estamos trabajando junto a los deportistas para lanzar un nuevo plan de alto rendimiento. Lo haremos el 22 de diciembre acá en Guayaquil, desde ya invitados.
Este plan de alto rendimiento, por primera vez, se lo está construyendo junto a los deportistas. ¿Por qué es importante esto? Porque no los estás imponiendo un plan, sino Qué que ellos bien. son parte de la construcción. Qué bien, es decir, están usando la experiencia o vivencia de ellos para decirles, miren, ¿qué les parece? ¿Funciona? ¿No funciona? ¿Te adaptas? Qué bien. Por supuesto. Qué y bueno. escuchar a los protagonistas. Entonces hemos hecho encuestas. Algunas han sido anónimas para que sientan la confianza de Qué decir lo que bien. piensan. Otras han sido no anónimas para saber qué deporte está bien, qué deporte está mal. Se ha referido a la dirigencia, se ha referido al pago que reciben mensualmente, a los incentivos y al equipo interdisciplinario que acompaña a los deportistas. Que es ¿o no? justamente muchas de las cosas que han reclamado. Vamos al Así siguiente. Juegos nacionales aquí también. Fueron otro éxito. ¿Por qué? ¿Cuál es la medida del éxito? Juegos Nacionales es el evento nacional más importante que se organiza. Lo organizó el Ministerio del Deporte en conjunto con la Federación Deportiva de Imbabura. Estos Juegos Nacionales, que también fueron juveniles, reunieron a más de 2.800 deportistas de las 24 provincias del país en 27 días de competencia y en 20 disciplinas deportivas. Son importantes porque de ahí nacen justamente estos deportistas que clasifican para Juegos Panamericanos y de ahí nacen esos deportistas que se unirán al equipo ecuatoriano para todo lo que se viene más adelante. ¿Cuántos días de competencia? Fueron 27 días de competencia. Eso, ok. Casi un mes. Casi un mes compitiendo en 20 disciplinas deportivas y Ajá. un buen número de deportistas. ¿Se Además, batieron récords? se rompieron algunos récords nacionales, sí, Sí. Y- En la categoría juveniles. en la categoría juvenil, por supuesto. ¿Quién acaba de batir el récord de Marta Tenorio, que estuvo vigente 20 años en maratón? Paola Bonilla, Que creo que era cuencana. 2:38, ¿verdad? Así es, Paola Bonilla, ¿En dónde cuencana. batió ese récord? Lo hizo fuera del país, en el extranjero, no Ah. tengo claro el país. Ya. Pero Paola Bonilla es deportista olímpica también, estuvo en Tokio, es parte del programa de alto rendimiento del Ministerio del Qué Deporte. bien. Y estos Juegos Nacionales Juveniles, Carlos, además son la vitrina para una nueva categoría que tendrá el plan de alto rendimiento. ¿Qué ¿Qué es? categoría? Se ha cometido un error sistemático en el país, que es regresar a ver y empezar a apoyar a los deportistas muy tarde, cuando Ajá. ya ganan algo, cuando tienen un triunfo. Ok. ¿Cómo estamos combatiendo eso? Con una nueva categoría de pre-alto rendimiento. A los prospectos ya comienzan a apoyarlos para que sean realidades. Exactamente, Qué porque bien. el plan de alto rendimiento normalmente se ha enfocado en resultados. Si tú tienes Exactamente. resultados, tú entras. Exacto. Si llegas hasta aquí, de ahí te apoyamos. Pero el llegar es complicado. Exactamente. Entonces, esta nueva categoría no está enfocada en resultados, está enfocada en proyección y en talento. ¿Y la plata? La plata nace desde el ministerio. Nosotros estamos asignando más recursos para el programa de alto rendimiento. ¿Más presupuesto o distinto reparto? ¿Cómo van a financiar eso? Porque Más va a ampliar presupuesto. la cobertura, pero que llegue a tiempo la plata. Mira, te comento dos cambios fundamentales que va a tener la categoría de reserva o de prealto rendimiento. Eso implica más deportistas que van a ser parte del plan. Ok. Y por otro lado, algo que no tiene el plan actualmente, un equipo interdisciplinario que acompaña a los deportistas en su día a día. ¿Quiénes son? Entrenadores, fisioterapeutas, nutricionistas y lo más importante, psicólogos. Es decir, se va a corregir muchos de los vicios que detectamos a propósito de los Juegos Olímpicos que existían. Y esto, insisto, ha sido un producto de escuchar a los Ya, deportistas. pero de suena entender lo difícil que creer que con los mismos recursos se puede hacer más. No, ¿Dónde tendremos, está la magia? tendremos más recursos. Aproximadamente el año 2021 fue financiado el plan de alto rendimiento con $7 millones. Tampoco. Y Te voy a ahora hacer- se te voy a hacer incrementa. una- Te voy a hacer una comparación para que tengan una idea. Brasil tiene un plan de alto rendimiento financiado con $151 millones. Bueno, compárenlo con una realidad más cercana, pues Brasil es un monstruo, ¿ok? Bueno, Sí. Colombia sobre los $30 millones. Ya. Pero al final del día, en una plataforma de pesas, un deportista ecuatoriano versus un brasileño están uno contra uno. Ahí no importa Es impresionante. la población. Porque ni tenemos el ejemplo de PIB y Colombia. demás. Colombia tiene más o menos el doble de la población que Ecuador. Bueno, y cerca de tienen un 39 millones de habitantes. Periodo de trabajo hace años en el ciclo olímpico. 30 millones, dijo, ¿verdad? Tienen el 30. triple de presupuesto. Nosotros deberíamos tener por lo menos 15 millones para alto rendimiento. Justamente estamos financiándolo con 16 millones. Pero, para- ¿sabe a qué, partir señor del ministro? No es nuevo, al menos en destacarnos en atletismo, en halterofilia, en judo puede ser. Me parece que son disciplinas en las que por años hemos sido destacados. Creo que hoy hay más. Hoy hay
dentro de esa disciplina tenemos algunos otros más deportistas en esa disciplina que son siempre destacados. Pero, y eso me pregunta, y voy con la pregunta de Carlos, de pasar a unos Juegos Olímpicos, de ganar medallas de oro y escuchar a nuestros atletas decir de que no tenían masajistas, de que tenían que ir a pedir prestado el otro, de que un entrenador representaba a Ecuador y representaba a Colombia y se terminó yendo con el deportista colombiano porque era el que le pagaba. Entonces, eso se puede acabar así de la noche a la mañana ya, al fin, esta pesadilla del atleta que tiene que estar enfocado en ir a competir y no ver de dónde saca para que lo puedan asistir. Claro que sí, Gisela, y es que si es que un plan de alto rendimiento no contempla un equipo interdisciplinario, entonces ¿cómo puedes garantizar que los deportistas tengan a su fisioterapeuta, a su masajista, a su psicólogo cerca en una competencia? Este nuevo plan por eso sí lo contempla. Y por otro lado, hay algo que es fundamental en este trabajo, y hace un momento hablábamos de este sistema deportivo, ¿no es cierto? ¿Cómo lograr que este sistema trabaje de manera articulada? ¿Qué ha pasado? Federaciones haciendo un plan, Comité Olímpico haciendo otro plan, Ministerio del Deporte trabajando un plan aislado desde el plan de alto rendimiento. Estamos haciendo un llamado a todos estos organismos deportivos para que trabajemos en equipo. De hecho, yo les voy a contar algo. El día en que el presidente de la República les invitó a los deportistas al Palacio de Gobierno después de los Juegos Olímpicos de Tokio, muchos de los deportistas hicieron un pedido, y es que, por Dios, federaciones, Comité Olímpico y Ministerio del Deporte trabajen en equipo, trabajen de la mano. No queremos verles peleándose, aislados, separados. Bueno, obedecemos el pedido y el anhelo de los deportistas. ¿Ya se dio ese paso? Y estamos sentándonos ya en la mesa con Comité Olímpico, con federaciones, armando una planificación conjunta. Y cuando tienes una planificación, las cosas suceden. Yo digo, si es que con todas las falencias y carencias que han tenido nuestros deportistas han logrado lo que han logrado. Exactamente. Imagínense ustedes con una buena planificación. ¿Cómo sería planificando lo mejor? ¿Qué nos dicen los deportistas? Oiga, ministro, a mí me llaman 4 días antes de una competencia internacional a decirme, has sido seleccionado, vas a ir a competir. Claro. Eso no es posible, es una falta de respeto. Bueno, no siempre es así. No siempre, pero hay muchos casos que se dan así. Okay. Por Ahora, esa falta de planificación conjunta. Eso se va a institucionalizar, como dicen ahora con ese terminajo nuevo, es decir, a convertir en una cosa regular, habitual, de costumbre, o no, es cada vez que se necesite o cuando se les ocurra a ustedes. ¿Va a haber alguna regularidad, periodicidad para ese trabajo, para ese juntarse? Por supuesto que sí. Primero, eso obedece a una intención y a una voluntad. Esa es la voluntad de nuestro gobierno, somos del gobierno, el encuentro que llamamos a todas las partes a sentarse en una mesa y trabajar. Pero miran que una vez al mes. Ahorita estamos teniendo reuniones de planificación para todo el ciclo olímpico, porque de nada sirve planificar por un mes o por un año. Hay que planificar de aquí a los próximos 3 años. Y después sí tener reuniones periódicas para hacer evaluaciones. Coincido con tu periodicidad. Una vez al mes. A veces habrá mucho que tratar, a veces poco que tratar. Hoy consumo es todo. Hoy consumo se puede hacer muchas cosas. Perfecto. Y de hecho, hace un ratito estuvimos dando una rueda de prensa conjunta con el Comité Olímpico sobre los resultados de los Juegos Panamericanos. Y antes de eso tuvimos una reunión para ya tener ciertas definiciones sobre el planteamiento de Ecuador para ser sede de los próximos Juegos Bolivarianos en el año 2025. Yo tenía otra pregunta. Que se lo presentará últimas. la semana que viene, por cierto. Dale. Juegos bolivarianos, ok. ¿Qué pasó con Alex Quiñones? ¿Quedó ahí? No, estamos en contacto permanente con su familia a través de nuestra coordinadora zonal en Esmeraldas. Nosotros hicimos varios compromisos con la familia, vamos avanzando bien en cada uno de esos. ¿Entre ellos cuáles eran? Entre esos, por ejemplo, cobrar el seguro de vida que tenía Alex y que el Ministerio del Deporte lo pagaba. Entre esos hemos logrado ya... ¿Ese seguro de vida tiene un valor? Sí, por supuesto. ¿Un valor de, se puede saber de cuánto? Es un valor aproximado de $100,000. Ok, y ese dinero será entregado a su familia. A su familia, así es. Todo el apoyo en términos de educación para sus hijos ya se lo ha dado. El apoyo en términos de salud para su familia, para su madre, para su novia, también ya se lo ha brindado desde el Ministerio de Salud. Y en general ese contacto permanente para asesorarles en temas jurídicos. Tenían un problema con su vivienda que no estaba regularizada. Okay. Hemos avanzado en ese sentido también. Y bueno, en las próximas semanas yo esperaría que la próxima semana o en 2 máximo yo voy a viajar personalmente a Esmeraldas para tener una segunda reunión con la familia y mirar que todo vaya bien. ¡Qué bueno! La otra pregunta, regresó Carlos Mina después de estar preso.
de lo que pude averiguar, no tenía ni cómo llegar, ni tenía un teléfono cómo comunicarse, ni cómo encontrarse con su familia. Sé que está con Ítalo, me parece, en Quito. Le dio Y con su casa. hermana. Un boxeador que proyectaba muchísimo, que estuvo preso 2 años en Estados Unidos, queda libre, cumplió su condena. Ahora, ¿cómo reactivar nuevamente a este atleta? Sí, es un atleta. Bueno, primero comentarles que una de las primeras llamadas que yo tuve cuando llegué al ministerio fue justamente de Ítalo Perea y de Abel Mina, que es primo de Carlos. Su pedido fue: ministro, no abandonen a Carlos en Estados Unidos. Inmediatamente contactamos al consulado en donde Carlos se encontraba preso. Y el consulado logró algo importantísimo, que es gestionar un apoyo jurídico de un grupo de abogados ad honorem, sin cobrarle al Estado ecuatoriano ni al consulado, que finalmente es el que logra que Carlos salga y regrese a su país. Tenía más años de condena. Es que no había una condena como tal, no se había dado la sentencia. Ok. Entonces, lograr que Carlos regrese al país ya es algo importante, ya es el primer paso. ¿Lo podemos invitar aquí? Lo intenté, me decían que psicológicamente está tratando de asimilar toda esta situación y cuando esté listo para hablar era Ya. Y ahí la vamos primera en venir. Y cuando esté listo, tráelo presencial. Lo voy a intentar. ¿Ya? Ujú. Y ahí Sí. vamos justamente a las fases que le hemos planteado a Carlos. La primera pregunta fue: oye, Carlos, ¿tú quieres seguir en el deporte? Su respuesta es sí. Es más, qué bien. lo dijo de la siguiente manera: ministro, Carlos Mina va a ser el primer medallista olímpico de oro en boxeo del Ecuador. Qué hermoso. ¿Qué edad tiene? Carlos está en sus 26 Y aproximadamente. yo creo que la adversidad que ha sufrido le sirve para 28. eso. 28 nos dice Carlos Morán. Ujú. 28 años, Carlos Mina. Y Carlos Morán es el que fue arquero. Arquero de Barcelona y de Sí Melec. te reconozco, o sea, te has engordado. Por Dios, claro, esa Ya no vez está hablamos activo. en la República. Ahora me acuerdo. Hacías un programa deportivo, Así es, así es. pero eres un viejo completo. Así pasa. Ha pasado. Y a mí es el que me viejean, hermano. No, lo de Qué gusto Carlitos es saludarte. nuestro a los coordinador tiempos. zonal acá de la zona 8. No sabía, ok. Aquí estamos. Ya, por tienes que invitación. quitarte el barbijo, ya. Hay que cuidarse. hay que cuidarse. Sobre todo a cierta edad. Hay que cuidarse. Ok, enseguida. Y nada más para concluir lo de Sí. Carlos rápidamente, Sí. lo recibimos en el Ministerio del Deporte y le propusimos y le ofrecimos todo el apoyo, por supuesto, de nuestra institución. Hemos definido ciertas fases. La primera fase es la psicológica. Él no puede empezar a hacer deporte y prepararse y competir si Correcto. no trabajamos en su cabeza. Eso. Todo el equipo de médicos del ministerio está a sus órdenes. Vamos a trabajar la parte psicológica, después empezamos a trabajar su parte física. Hemos definido algunos eventos a nivel nacional e internacional para que él empiece ya a competir, empiece a pelear, a boxear. Y conforme él muestre un nivel competitivo, lo integramos al plan de alto rendimiento y regresa. Pero hasta nuevamente que a entre ese recibir plan un de alto incentivo. rendimiento va a pasar un tiempo, tiene que pasar por algunas etapas. Son algunos meses. A lo que voy es que, señor ministro, ¿qué va a pasar hasta ese entonces? Ese chico no tiene plata. Son algunos meses en los que... O sea, evidentemente, deberían quizás asistirlo, de alguna manera, quizá darle una casa donde dormir, no sé, me invento, no conozco, pero sé que las situaciones son muy difíciles para él. Sí, quisiéramos y personalmente yo quisiera darle evidentemente todo lo que necesita Pero en ahí su viene un día a problema, día. Gisela. O sea, si el ministerio se involucra en ese extremo, dirán, los que no cometimos un delito no tenemos ni siquiera apoyo. Y al que delinquió, cierto, y salió, es al que más apoyo le dan. Y sobre todo que la norma nos permite a nosotros entregar incentivos, sueldos, con base a unos resultados, con base a unos parámetros para incluirlos dentro del plan. Ya, La idea es que él pueda lo antes posible ser parte de esto para que empiece a recibir un A ver, sueldo y un pero hasta incentivo. tanto preguntaba Gisela, y comparto tu preocupación. ¿Sabes qué? Ahí deberían haber gestores deportivos que animen a las firmas a invertir y apostarle a esa figura gradualmente según cómo vaya reaccionando. Si él no reaccionó, es que es tan apasionante lo que planteas. ¿Ya? El financiamiento, el aporte, la cuota mensual se estabiliza y luego se reduce y luego se acaba. Te digo por qué, porque hasta que llegue donde dice el señor ministro puede pasar mucho, exacto. puede perderse, Exacto. puede irse exacto. por otros caminos. Correcto. Pero hay gente que debe invertir en el deporte con esa visión. Y después de lo que me dice Sebastián Palacios, que él ha dicho, yo le creo. ¿Ya? Y si alguien le hace una reunión a Carlos Mina
con este tipo de sponsors y se ve cara a cara y él les dice, vean, sí, un resbalón no es caída, me he levantado, pero necesito que crean en mí un rato, ¿ya? Y que me sostengan un momento. Entonces, hacen un contrato a prueba, es fascinante. Bien. Cuando nos visitó lo hizo junto a un representante que está buscando ese apoyo también desde la empresa privada. Y ¿Tiene quizás ya ahí, un manager? Tiene ya un manager y quizás ahí tú me dejas hablar un ratito sobre el incentivo tributario para Cuando empresas volvamos, que invierten en el deporte. porque nos queda Juegos Nacionales Adaptados, la Vuelta Ciclística